mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sobre ese verso vamos a estar hablando aquí hoy en tu portal comunicativo. Quédate con nosotros y disfruta de este rico programa que te trae tu canal. Dios te bendiga. En este pasaje podemos ver que Jesús quería darle un mensaje a sus discípulos, a sus apóstoles y a todo aquel que estaba cerca escuchando el mensaje. Pero ¿qué realmente Jesús quería decirle? ¿Qué era lo que Jesús quería decirle a estas personas? Con este verso: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que hoy día vivimos en un mundo terrible, lleno de tantos problemas. Problemas en el gobierno, problemas en tantas áreas. Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Y por eso estaba alertando a su pueblo y le estaba diciendo a ellos: si tú quieres ser cristiano, si quieres seguirme, si quieres seguir predicando el evangelio, vas a tener aflicción. No iba a ser fácil proclamar el evangelio. Iban a haber consecuencias. Porque obviamente, como le pasó a él, le iba a ocurrir a todo aquel que intentara llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces Jesús estaba diciéndole, exhortándoles a que no podían confiar en sus fuerzas. No podían confiar en su conocimiento. No podían confiar en aquellas personas que quizás representaban una ayuda para ellos. Si ellos tenían el compromiso de seguir al Maestro y de predicar el evangelio, necesitaban confiar plenamente en el Maestro. Hoy día podemos ver diferentes circunstancias. Por un lado, podemos ver un pueblo de Dios, o podemos decir un pueblo de Dios, que dice amar a Dios, que dice seguir a Dios, pero realmente no están dispuestos a enfrentar lo que el mundo puede hacerle, por el mero hecho de querer exponer la verdad del evangelio. Hoy en día vemos cómo mucha gente habla acerca del dinero, acerca de tener más. Hoy en día, cuando usted ve predicadores o personas o pastores o evangelistas o quien quiera que sea, muchas de estas personas están predicando y están hablando
acerca de un evangelio diferente. Un evangelio que encierra el dinero, las posesiones. Mientras más pueda tener, mejor voy a estar. Un evangelio que le dice a la gente: declaren que este es el carro que van a tener. Declaren que este es el trabajo que van a tener. Ya no exhortan a orar. Ya no dicen oren, ahora dicen declaren. Por otro lado, vemos también otras personas que hablan de un evangelio profético. Entonces todo es profecía. Entonces todo es una profecía que Dios le mostró. Una revelación. Tuve un sueño. O, tuve esta revelación de parte de Dios. Claro, tienen que decir eso. Pero la Biblia se explica así sola. Y podemos encontrar en la Biblia que dice que la palabra de Dios es la única revelación. Es la revelación fiel y exacta que tenemos, que debemos seguir. No puedo entender por qué hay tanta gente hablando de profecías y de los profetas y no predican el evangelio. Y me pregunto también, ¿esta gente estará buscando adivinos? ¿Estarán consultando astrólogos? ¿Estarán esta gente cometiendo algún pecado? Porque están viviendo un evangelio de aquel que dijo de parte de Dios, supuestamente. O aquel que viene con algún mensaje diciendo que Dios le dijo. ¿Qué tipo de evangelio es el que estamos hablando hoy día? Jesús le decía a sus discípulos: confiad, yo he vencido al mundo. Pero hoy día, aparente y alegadamente, los cristianos le ponen la confianza a un presidente, a un gobernador, a un gobernante o a alguien que esté al frente de un país. Pero Dios nos dice que Jesús venció al mundo y que nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en más nadie. En esta hora quiero decirte, si estás pasando un momento duro, si estás pasando un momento difícil en tu vida, si sales al trabajo y tienes problemas, si vas a la calle y la gente está como loca, manejando los carros a lo loco, si cada día tu economía no te da, si te da ansiedad, si sufres de depresión, tengo un mensaje para ti. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en Jesús, porque Él venció al mundo. Baja el estrés. Comienza a orar. Comienza a meditar en la palabra del Señor.
Los apóstoles sufrieron persecuciones. No los dejaban predicar en el templo. Pablo le dijo, no prediquen más allá. No hace falta. Ahora tenemos que salir y llevar esta palabra afuera. Fuera del templo. Santiago murió porque lo arrojaron desde arriba del templo, porque quiso predicar el evangelio de Cristo. Pablo estuvo en la cárcel, encarcelado. Pedro lo arrestaron. Y cuando lo quisieron matar, pidió morir crucificado, pero con su cabeza hacia abajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué evangelio barato estamos viviendo hoy día, hermanos? Pero cuando vamos a la iglesia y cuando cantamos, que a veces estamos 2 horas cantando en un concierto, lenguas, danzas y de todo un poco. Pero realmente, ¿estamos entendiendo el mensaje? ¿Vivimos el mensaje real del evangelio? ¿Estamos confiando en el maestro? ¿O nuestra confianza está en la música? ¿O en el pastor? ¿O en el predicador? ¿O en el supuesto profeta? A ver si nos da una palabra que venga de parte de no sé de dónde. El evangelio es sencillo. Pones tu confianza en Dios y Dios se encarga de todo. No debes estar más en depresión. Si confías en el Señor, deposita tu carga. Él venció. Y tú vences en Él. Así es como funciona. Vencemos en Él. Quiero hacerte un llamado en esta hora. Porque es tiempo de regresar al verdadero evangelio. Es tiempo de regresar a predicar el amor de Dios. El amor que Dios tiene por la gente. Que Dios aún sana. Que Dios liberta al cautivo. Que Dios salva. Ese es el evangelio. Que ayudas a la viuda. Que visitas a los enfermos en los hospitales y le das una palabra de aliento. Que lloras con el que lloras. Con el que llora, que ríes con el que ríe. Que le das de comer al necesitado. Ese es el evangelio. No el otro, que es el que mientras más tenga mejor. No, hermano. Confía en el Señor
Confía en el Señor y Él hará lo que tenga que hacer para quitar tu carga, para alivianar tu peso, porque Él está al mando de todo. Él sabe lo que te conviene. Así es que en esta hora te digo, ven a Él con toda tu carga. Porque Él, los pensamientos que tiene, son de bendición para tu vida. Este es tu portal comunicativo, llevando bendición a tu vida.